¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien. Pues este libro es la Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A. Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Vamos a ver, chicos. Cantemos todos juntos, con alegría. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. ¿Y qué es su palabra? La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. La Biblia, mi libro especial. La Biblia es como martillo que parte la roca en dos. Es lámpara a nuestros pies y faro en tempestuoso mar. Es espada de dos filos para vernos espejo es el libro de los libros, la B-I-B-L-I-A. Semilla activa que crece cuando entra en el corazón. Como leche y carne hace crecer a los que en Cristo creen. Como agua purifica al pecado da libertad. Es el libro de los libros, la B-I-B-L-I-A. Es más dulce que la miel si buscamos su voluntad. Como fuego en el corazón cuando andamos en pecar. Como pan nos alimenta, más preciosa que el oro es el libro de los libros, la B-I-B-L-I-A. La Biblia es como martillo que parte la roca en dos. Es lámpara a nuestros pies y faro en tempestuoso mar. Es espada de dos filos para vernos espejo es el libro de los libros, la B-I-B-L-I-A. Semilla activa que crece cuando entra en el corazón. Como leche y carne hace crecer a los que en Cristo creen. Como agua purifica al pecado da libertad. Es el libro de los libros, la B-I-B-L-I-A. Es más dulce que la
Hola, hola mis pequeños amiguitos de Héroes de Fe. Bueno, un día más nos encontramos para poder hablar de la palabra de Dios. Bueno, como verán, hoy no estoy en los estudios de Héroes de Fe, de los humildes estudios de Héroes de Fe. Bueno, por temas personales estoy en otro lugar, pero no vamos a dejar de vernos así virtualmente como lo estamos haciendo. Y mucho menos vamos a dejar de hablar de la palabra de Dios y de aprender juntos. Como siempre les digo, aprendo y les enseño humildemente lo que el Señor va primeramente enseñándome a mi vida. Bueno, mis pequeños amiguitos, tengo una alegría enorme de poder hacer nuevamente un video. También por temas de salud no había podido hacer el video como cada domingo. Pero bueno, aquí estamos para la gloria de Dios haciendo este nuevo videito. Como para empezar, como siempre decimos, vamos a hacer una oración y vamos a entregarle al Señor esta clase. Vamos a cerrar los ojos como símbolo de respeto al Señor. Vamos a cerrar los ojitos y a las personas, a la familia que me están oyendo, podamos orar para que esta palabra puede ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, cada niño, cada adolescente, cada adulto, anciano, cada familia que escuche la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre querido, en el nombre de Jesús, en este momento venimos a tu presencia, Señor, a entregarte esta clase para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a través de mi boca. Y que esta palabra, Señor, pueda ser plantada como una buena semilla en una buena tierra, Señor, para que dé fruto, Dios mío, y para que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo, no solo a oírla, sino a ponerla por obra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como vieron la portada y también la alabanza que cantaron las niñas, Denise, Luz y Martina, mi sobrina Martina. Hoy vamos a hablar de la Biblia. Siempre hablamos de la palabra de Dios, pero hoy vamos a hablar de la Biblia, del libro en sí, de la Biblia. ¿Por qué vamos a hablar hoy de esto? ¿Se acuerdan que habíamos comenzado a hablar de los héroes de la fe? Pero quiero hacer este paréntesis y hoy hablar de la Biblia y luego seguimos con los héroes y las heroínas de la fe. ¿Por qué quiero hablar de la Biblia? Porque el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Y quizás algunos lo saben y otros no, pero en septiembre se festeja el mes de la Biblia. Y ustedes me dirán, ¿y por qué se festeja el mes de la Biblia? Bueno, hoy vamos a ver primeramente por qué festejamos el mes de la Biblia. Saben que la palabra de Dios no estaba escrita en nuestro idioma, en español, sino que estaba escrita en otro idioma. Y hay un señor, un hombre, que escribió la palabra de Dios en nuestro idioma. Pero ¿saben una cosa? En aquellos tiempos no se podía traducir la Biblia como podemos traducir cualquier otro libro. Estaba prohibido. Y saben que cualquier persona que quería traducir la Biblia o quería traducirla o comenzaba a traducirla y era descubierto, era muerto quemado en una hoguera. Ese era el castigo. Pero una persona muy valiente, que quiso traducir la palabra de Dios al español para que todos nosotros podamos tener la Biblia en nuestro idioma. Y ese hombre se llamó Casiodoro de Reina. Y saben que un 26 de septiembre de 1569, él terminó de traducir la Biblia. Ese fue el día que él terminó, pero estuvo mucho tiempo para poderla traducir. Iba de ciudad en ciudad, porque, como les digo, si era descubierto, podía morir quemado en una hoguera. Saben que fueron imprimidas de este libro de la Biblia traducida al español
fueran imprimidas 2.300 Biblias. Pero ¿saben una cosa? Al día de hoy hay solamente 30 ejemplares solamente de esta primer Biblia traducida al español. ¿Saben por qué? Porque esa gente que también no quería que la Biblia sea traducida al español, también cuando encontraba Biblias que estaban traducidas, las quemaban. Entonces hoy solamente quedan 30 Biblias de la original. ¿Y saben una cosa? ¿Saben cómo era la portada? Ahora se las voy a mostrar aquí. La portada tenía un oso comiendo de un panal de miel. ¿Y saben una cosa? Quiero decirles que esa Biblia se llamó la Biblia del oso y se llamó así por el dibujo de su portada, o sea, de la tapa de la Biblia. ¿Saben que ese oso representaba a cada creyente, a cada uno de nosotros? Y ese panal de miel nos recuerda al Salmo 119, el versículo 103, que se los quiero leer. Dice: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Y bien, ustedes si ven bien la portada, ven que hay unas abejas. Esas abejas representaban a las personas, como este Casiodoro de Reina, que intentaban siempre, a pesar de las persecuciones, traducir la Biblia al idioma del pueblo. Y esas moscas y esas arañas que se ven alrededor son representando esas personas que perseguían al que quería traducir la Biblia. Y la Biblia que se ve ahí atrás del árbol se puede leer Jehová o Yahvé. Es muy hermoso cuando podemos valorar a cada uno de estos hombres de Dios que se animaron a traducir la Biblia a nuestro idioma. Ellos dieron su vida, su propia vida dieron para traducir la palabra de Dios a nuestro idioma. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos la palabra de Dios, la tenemos en casa y muchas veces no la leemos? Muchas veces está quizá en un rincón lleno de tierra y no nos damos cuenta que es la palabra de Dios, que esta palabra de Dios es la que nos da vida y que hubo hombres de Dios que dieron su vida para poder traducirla a nuestro idioma. Bueno, pequeños amiguitos, antes de mostrarles el primer video que quiero que vean, quería leerles también Salmo 119, el versículo 105. ¿Y por qué querías leerles? Porque para mí esto es un versículo clave de la palabra de Dios que dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Es así, la palabra de Dios es nuestra luz, es nuestra lumbrera, para que podamos ver dónde estamos parados, dónde estamos caminando. Es muy importante. Bueno, mis pequeños amiguitos, vamos a ir a mirar un primer video. Hoy tenemos varios videitos para mirar porque es muy importante que entendamos muchas cosas de la palabra de Dios. Así que vamos a ir a ver el primer video que nos va a hablar de la Biblia a través de los tiempos. Y ahí vamos a entender un poquitito más todo lo que yo les vine contando de esta primera edición de la Biblia del oso y de cómo la Biblia se fue traduciendo durante los años hasta llegar a tenerla en nuestro idioma español. Bueno, miren este video y luego seguimos hablando. ¿Ya sabes leer? ¿Puedes leer este texto? ¿Entiendes lo que lees? No lo entiendes, ¿verdad? Es que no está en tu idioma. ¿Sabías que inicialmente la Biblia ha sido escrita en los idiomas hebreo, arameo y griego? El Antiguo Testamento ha sido escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego. Luego de estos escritos originales, se han hecho traducciones a varios idiomas, incluso al español.
En el texto de Romanos capítulo 15 versículos del 22 al 29, vemos que Pablo menciona su intención de ir a España. Esto se registra en el versículo 28 que dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. No sabemos si Pablo realmente fue a España, pero sabemos que Dios deseaba y aún desea alcanzar a todos los pueblos, tribus y lenguas. Y en este contexto estamos todos nosotros de lengua hispana. Luego que los primeros cristianos fueron esparcidos a varias naciones, se vieron en la necesidad de traducir el Antiguo Testamento al griego, puesto que en esa época ese era el idioma que más se hablaba comúnmente. A esta traducción se le llamó Septuaginta y tiene fecha de aproximadamente 280 a 250 años antes de Cristo. Y su nombre se debe a que 70 personas participaron de la traducción. La más dominante traducción de la Biblia completa al latín ha sido la Vulgata de San Jerónimo, en el año 382 después de Cristo. Esta ha sido considerada por los clérigos de la época y posteriormente como la única traducción de la Biblia aceptada, y no se permitía que se hicieran traducciones de ella a las lenguas de los pueblos, y esto era considerado un crimen. ¿Cómo podría la gente leer la palabra de Dios si no la tenían en sus propios idiomas? ¿Cómo comprobar que lo que los clérigos enseñaban era lo que realmente enseñaba Dios? Hubieron varios traductores de la Biblia al idioma español, pero fue en 1569 después de Cristo que Casiodoro de Reina, un monje español convertido al protestantismo, tradujo la Biblia completa al español directamente de las lenguas originales. A esa Biblia se le conoce como la Biblia del oso, porque llevaba en la portada un oso intentando alcanzar una colmena de miel en un árbol. Su publicación fue el 26 de septiembre de 1569 después de Cristo. Más tarde, Cipriano de Valera, compañero de Casiodoro de Reina, hizo una revisión de la Biblia del oso, la cual le tardó 20 años terminarla, y publicó la Biblia del Cántaro en 1602, en la que en la portada figuraban dos hombres, uno plantando un árbol y otro con un cántaro regando la planta. A esta traducción se le llama versión Reina Valera. Desde entonces es la traducción más usada hasta nuestros tiempos actuales, aunque con varias revisiones para aproximarla a nuestro lenguaje actual. Y es el más importante aporte a la literatura española, por la excelente traducción muy próxima a los originales. Y aunque anteriormente a esta, muchos otros traductores tradujeron la Biblia al idioma español o partes de ella, esta es la primera traducción de la Biblia completa al español desde los textos originales. Cada país conmemora el Día de la Biblia en fechas diferentes, pero mundialmente, el día 30 de septiembre es el Día Internacional de la Traducción. Agradecemos al Señor de que por medio de estos dos hombres esforzados e inspirados por Dios, tenemos la Biblia escrita en nuestro propio idioma y podemos leerla y comprenderla, siendo dirigidos, corregidos y confortados por la palabra de Dios. ¿Ahora ya puedes entender el texto que leímos al inicio? ¡Claro que sí! Es el texto de Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 9 que dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Pero sabías que aún hay casi 4.000 idiomas y dialectos por el cual la Biblia no ha sido traducida? Eso quiere decir que aún hay miles de personas que no pueden leer la palabra de Dios en su idioma. Y muchas veces se sienten desanimados y desorientados por no alimentarse de la palabra de Dios. Hay muchas personas que se esfuerzan para traducir la Biblia e incluso son perseguidos por hacerlo, en lugares donde el Evangelio aún sufre obstáculos para llegar a los corazones.
Por eso es la importancia de que podamos orar para que la Biblia llegue en lengua nativa a esas personas y que Dios guarde a los traductores y prospere su trabajo. Podemos adorar a Dios porque su palabra Dios nos habla en nuestro idioma. Bueno, mis pequeños amiguitos, ¿vieron qué importante es saber y poder comprender todo lo que tuvo que suceder para poder tener la palabra de Dios, esta hermosa palabra de Dios, desde Génesis, Apocalipsis, entera la palabra de Dios escrita en español? Y quizás alguno me dice, ¿y cuál es la importancia de la Biblia? ¿Y qué es la Biblia? ¿Por qué debería de interesarme yo en leerla, en aprenderla? Y la gran pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, quiero que ahora miren este pequeño video donde van a ver la respuesta a esta pregunta de ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Si tus papás te quisieran decir algo muy importante, pero no los pudieras ver, ¿cómo podrían hacer para que lo sepas? ¿Se te ocurre algo? Sí, una carta. Te podrían escribir una carta. Dios también nos quería decir algo, pero como no podíamos verlo, porque Dios es espíritu y porque su gloria es tan grande que quedaríamos ciegos, por eso nos mandó una carta larga para que la podamos leer y saber lo que Él quiere que sepamos y hagamos. Su carta es la Biblia. Sí, la Biblia es una carta que nos escribió Dios. Pero, ¿cómo escribió Dios la Biblia? Dios no escribió la carta con una lapicera o un lápiz, como podríamos hacer nosotros. Para escribirla, eligió a un grupo de hombres que lo amaban mucho y les dictó lo que quería decirnos. La primera parte de la Biblia se escribió hace unos 3.400 años y los últimos libros 1.500 años después. Se terminó de escribir hace muchos años. Todo lo que está escrito en la carta es lo que Dios le habló a esos hombres. Dios también cuidó que nada de lo que decía la carta se perdiera, porque lo que nos quería decir era muy importante y tenía que llegar completo a nuestras manos. La Biblia es en verdad la palabra de Dios. Por eso es diferente de cualquier otro libro del mundo. Bueno, y ahora vamos a aprender el texto. Para los más chiquitos es: toda escritura es inspirada divinamente. Lo repetimos de nuevo. Toda escritura es inspirada divinamente. Segunda Timoteo 3:16. Esto quiere decir que fue inspirada por Dios, que fue Dios el que les dijo exactamente todo lo que tenían que escribir. Y los más grandes lo pueden estudiar al texto completo, que dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Segunda Timoteo 3:16. Bueno, mis pequeños amiguitos, ¿vieron qué importante? ¿Vieron la importancia de la palabra de Dios?
porque la palabra de Dios nos va a enseñar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Como decía este video, la Biblia es como una carta escrita de Dios para nosotros, para los que queremos saber qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, para los que queremos saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, cómo quiere que nos comportemos como hijos de Dios. Y saben una cosa, como yo les decía, la palabra de Dios es un solo libro. Es un libro compuesto de varios libros. Es un trabalengua, pero es así. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el último libro. Pero todos estos libros componen un solo libro, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, esta palabra de Dios, esta Biblia, tiene un personaje principal. ¿Y cuál es el personaje principal de la palabra de Dios? Es nuestro Señor Jesús. Nuestro amado Señor Jesús es el personaje principal de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios tiene un mensaje central, porque mensajes tiene muchos, por supuesto, tiene muchas historias, pero tiene un mensaje principal que es la salvación para toda la humanidad. ¿Y saben una cosa? Esta palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, porque ustedes, si no sabían, la palabra de Dios la escribieron más de 40 autores, o sea, más de 40 personas, hombres, autores. Para poder escribirla, la escribieron en diferentes años, quizás entre ellos ni siquiera se conocían, pero ¿saben por qué la palabra de Dios no se contradice? ¿Por qué la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis tiene un solo tema central, tiene una sola persona central que es Dios? Porque ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres la escribieron, por supuesto, pero como les digo, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es Dios mismo escribiendo la palabra. Es Dios mismo escribiendo esta carta para nosotros. Pero por supuesto, Dios no iba a bajar del cielo a escribirla. Por eso tuvo que usar hombres para hacerlo. Pero a través del Espíritu Santo, Dios habló lo que quería decirnos a cada uno de nosotros. Y saben que estos hombres que escribieron la palabra de Dios no siempre estuvieron en un mismo lugar o no eran las mismas personas. Hubo hombres que escribieron la palabra de Dios mientras fueron reyes, otros lo escribieron en montes, otros inclusive estando en la cárcel. Hubo hombres de Dios que estaban en medio de guerras, pero cada uno de ellos escribió la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que escribieron? ¿Y qué es lo que hicieron? Es darnos esta hermosa carta de parte de Dios. Y esto podemos decir que es la gran historia de Dios para nosotros. Desde Génesis a Apocalipsis nos enseña quién es Dios y qué Él quiere, qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Nos enseña de Jesús, del Espíritu Santo, como sabemos, los tres son uno, se los enseñé en otra clase, que Dios es un Dios trino, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Eso se los enseñé en otra clase. Y esta palabra de Dios, como les digo, está inspirada por el Espíritu Santo. Por eso cuando la leemos, la palabra de Dios tiene vida. Y la palabra de Dios, aunque fue escrita hace muchos años, es para nosotros en el día de hoy, para cada uno de nosotros que queremos seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo, dice la Biblia, ayer, hoy y por los siglos. Y porque Jesús está sentado, dice, a la diestra de Dios, y el Espíritu Santo sigue actuando en la iglesia hasta que el Señor nos venga a buscar, que es lo que estamos esperando. Y bueno, este gran libro, la palabra de Dios, tiene, como les dije, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Y saben lo que quiero que miren ahora?
como les dije, son muchos libros conformando un solo libro, que es la Biblia, es la palabra de Dios, dijimos, y que es la gran historia de Dios, con un personaje principal, que es Jesús, y con un tema principal, que es la salvación del mundo, de la humanidad. Ahora yo quiero que ustedes aprendan algo que es muy importante que aprendamos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento y también cada uno de estos libros tiene su nombre, como dijimos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero está Génesis, Éxodo, Levítico y así vamos siguiendo. Entonces quiero que ahora miremos un videíto que es muy lindo, que nos habla de cada uno de estos libros y nos muestra algún personaje principal o alguna historia linda que tenga ese libro y que nosotros podamos mirarlo y que luego nos podamos entusiasmar en leerla, en leer cada una de estas hermosas historias que tiene la palabra de Dios, en las leyes del Señor, en todo lo que Dios nos quiere hablar para nuestras vidas. Porque, como dijimos, es la lámpara para alumbrar nuestro camino. Ella es vida, ella es verdad y en ella vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitemos para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que miremos este videito juntos y luego seguimos hablando. Niños, es hora de practicar los libros de la Biblia. ¿Empezamos por las Escrituras hebreas? ¡Sí! Génesis. Un día el paraíso se perdió. Éxodo. Dios salva al pueblo con su gran poder. Levítico. Las leyes de Jehová para su bien. Números. La tierra prometida no verán. Deuteronomio. Anima a escuchar y obedecer. Josué. Jehová les da un lugar para vivir. Jueces. Dios da poder a hombres de gran fe. Ruth. Recibe una familia y un hogar. Primero de Samuel. Dios dice al fiel David que va a ser rey. Segundo de Samuel. Sufrió por no hacer las cosas bien. Primero de los Reyes. El reino se divide en norte y sur. Segundo de los Reyes. Algunos fueron malos y otros no. Primero de las Crónicas. Historias que les sirven de lección. Segundo de las Crónicas. Los reyes hacen daño a la nación. Esdras. El templo se edifica otra vez. Nehemías. Construye muros en Jerusalén. Esther. Su gran valor al pueblo ayudó. Job. Dios ama al que obedece hasta el final. Salmos. Canciones muy bonitas para Dios. Proverbios. Qué sabios los consejos de Jehová. Eclesiastés. Servir a Dios te da felicidad. Cantar de los Cantares. Amor que es verdadero, es siempre leal. Isaías. Jesús será el rey que triunfará. Jeremías. Las burlas no le impiden predicar. Lamentaciones. Muy triste estaba el pueblo de Jehová. Ezequiel. Un fiel profeta advertencias dio. Daniel. Su Dios de los leones lo salvó. Oseas. Mostrar amor leal es lo mejor. Joel. A sus amigos salvará Jehová. Amós. Amemos lo que es bueno para Dios. Abdías. Los edomitas mueren por pecar. Jonás. Estuvo en el estómago de un pez. Miqueas. A todos Dios nos pide hacer el bien. Nahum. Y Nínive caerá, predijo Dios. Habacuc. Sin falta llegará la destrucción. Sofonías. Muy cerca está el gran día de Jehová. Ageo. Las cosas deseables junto a Dios. Zacarías. Nos cuenta profecías de Jesús.
milagros realizó. Lucas, Jesús muchas historias nos contó. Juan, A Lázaro Jesús resucitó. Hechos, Del reino a todo el mundo se le habló. Romanos, Por amor, Dios a su Hijo envió. Primera a los Corintios, Describe bien el verdadero amor. Segunda a los Corintios, Dios ama al que sabe perdonar. Gálatas, No te rindas y sigue haciendo el bien. Efesios, Enseña a la familia a ser feliz. Filipenses, Medita en lo bueno, cierto y leal. Colosenses, Obedece y feliz siempre serás. Primera a Tesalonicenses, Donde quiera que esté, puede orar. Segunda a Tesalonicenses, A sus amigos Dios ayudará. Primera a Timoteo, Desde niño conocía a Jehová. Segunda a Timoteo, A la congregación él ayudó. Tito, Los ancianos necesitan nuestro amor. Filemón, Su esclavo en su hermano se convirtió. Hebreos, A todas las reuniones hay que ir. Santiago, Lo bueno siempre viene de Jehová. Primera de Pedro, A Jesús todos debemos imitar. Segunda de Pedro, El pueblo de Dios limpio debe ser. Primera de Juan, Si amas a Jehová, obedécelo. Segunda de Juan, No dejes de andar en la verdad. Tercera de Juan, Qué linda es la hospitalidad. Judas, Sé bueno y vence a Satanás. Revelación. El paraíso pronto llegará. La Biblia es el mejor libro que hay. Jehová lo escribió, recuérdalo. Lo tienes que leer para obedecer. La Biblia es el mejor libro que hay. Bueno, mis pequeños amiguitos, ¿vieron qué lindo? Qué hermoso sería si cada uno de nosotros podemos cada día sentarnos a leer estas bellas historias y esta historia del amor de Dios para nosotros, de esta gran salvación, de lo que Dios quiere para nosotros, leer cada historia, la historia de Esther, de Daniel, de Ruth, de grandes hombres y grandes mujeres de Dios que están en esta palabra de Dios tan hermosa y todo lo que Dios nos quiere enseñar. Es tan hermoso si nos podemos tomar este tiempo cada día de aprender de la palabra de Dios. Y saben que quiero que vamos a estar mirando en unos minutos, vamos a mirar otro video. Hoy les dije que vamos a mirar muchos videitos, pero porque me parece muy importante que aprendamos todas estas cosas de la palabra de Dios. Ahora el video que vamos a mirar, vamos a aprender, saben que la Biblia nombra a la palabra de Dios, a la Biblia, con varios símbolos. Como yo les leí, en Salmo 119, versículo 105, dice que la Biblia es lámpara. También leímos en el capítulo 119, 103, la palabra de que la palabra de Dios es como miel, que por eso se llamó la portada del oso, la primera palabra, la primera Biblia. Y así como el símbolo de la miel, el símbolo de la lámpara, también tiene muchos otros símbolos. Por ejemplo, el de semilla, que la palabra de Dios es como pan, que la palabra de Dios es como leche, que es espada, que es como fuego. Pero cada uno de esos símbolos tienen un porqué. La palabra de Dios es como pan o como espada, como fuego, como semilla, como miel, como lámpara. Todo tiene un significado. Entonces quiero que miremos este videito y luego quiero que hablemos de algunos. No vamos a hablar de todos los símbolos, pero sí hay algunos que me parecen muy importantes y muy interesantes que los hablemos y los vamos a hablar después de mirar este videito
para finalizar lo que estamos hablando. Así que no se asusten, no vamos a mirar muchos videos más, pero me pareció muy importante comprender todas estas cosas. Los dejo mirando este video y vamos a luego hablar de alguno de estos símbolos. Algo Educación Creativa presenta. La Biblia es un libro maravilloso, lleno de enseñanzas que nos muestran el plan de Dios para la salvación de todo aquel que en ella cree. Muchas expresiones bíblicas están en sentido figurado, lo que quiere decir que usan una figura para expresar una idea de manera comparativa. De esta manera, podemos entender cómo la palabra de Dios actúa en nuestros corazones. La Biblia es mucho más que un libro. Es como una lámpara. En Salmo 119, verso 105 nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino». Si andamos en el oscuro, ¿qué pasa? No podemos ver nada. Y si intentamos caminar en la oscuridad, podemos caernos e incluso lastimarnos. Así es nuestra vida sin la palabra de Dios. Sin su palabra, estamos en la oscuridad del pecado y no podremos ver a Dios. Pero si leemos la Biblia y la practicamos, ella nos guiará y llegaremos sanos y salvos a nuestra meta, que es estar para siempre con Cristo. La Biblia es como agua. En Efesios capítulo 5, versículo 26 nos dice: «Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra». El agua quita la sed, pero también limpia y purifica todo lo que está sucio. Así, cuando leemos la Biblia, nos saciamos de Dios y somos limpios de nuestro pecado, pues ella es también como un espejo. Cuando miras en un espejo, ¿qué ves? Tu imagen, ¿verdad? Te ves como eres, incluso tus imperfecciones. Así, la Biblia nos muestra que fuimos hechos a la imagen de Dios, puros, santos, justos, amorosos. Pero también nos muestra que el pecado distorsionó esa imagen, haciéndonos ser injustos y malos. Si leemos la Biblia y la practicamos y perseveramos en ella, nos tornaremos cada vez más parecidos con Dios y siempre tendremos un recordatorio de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero si no la practicamos y la olvidamos, es como quien se olvida de Dios y de su imagen en nosotros por medio de Cristo. Pues la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1, versos del 22 al 25: «Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su imagen natural. Porque él considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace». La Biblia es como leche. ¿Te gusta la leche? En Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2 nos dice: «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». Un bebé necesita de leche para crecer, ¿verdad? Y cuando lo desea, llora y llora persistentemente hasta que la recibe, y así nosotros también debemos desear la palabra de Dios como niños recién nacidos, pues necesitamos de su palabra para crecer sanos espiritualmente. La Biblia es como pan. En Mateo capítulo 4, versículo 4 nos dice: «Él respondió y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La palabra de Dios alimenta nuestra vida espiritual, como el pan alimenta nuestro físico. El pan es un alimento sólido que nos sostiene para que no caigamos desnutridos. Alimentémonos de este pan diariamente para no caer en tentaciones. La Biblia es dulce como la miel. En Salmo capítulo 119, 103 nos dice:
cuán dulce es a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. La miel es sabrosa, ¿verdad? La palabra de Dios es mucho más. Si la lees, tendrás una vida mucho más dulce y agradable. La Biblia es como semilla. En Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice: esa es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Imagínate que nuestro corazón es como la tierra. Si oímos la palabra de Dios, entonces ella cae en nuestro corazón como una semilla. Y si la guardamos, ella brota en nuestra vida y crece y da muchos frutos. El crecimiento de la semilla se refiere a nuestra vida espiritual, que crece. Y los frutos son las buenas obras y el buen testimonio por medio del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia es como fuego. En Jeremías, capítulo 23, versículo 29 nos dice: ¿no es mi palabra como fuego?, dice Jehová. La palabra de Dios quema en nuestros corazones el pecado, como el fuego quema la paja. Si leemos la palabra de Dios, ella actuará como el fuego que consume todo lo que no agrada a Dios en nuestras palabras, actitudes, pensamientos y sentimientos. Pues además, el versículo de Jeremías nos sigue diciendo: y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabías que existen personas con el corazón tan duro que parece más a una piedra? Ellos porfían por no hacer el bien y no desean a Dios, pues su palabra tiene el poder para quebrantar ese duro corazón y hacerlo amar a Dios y a las personas a su alrededor. La Biblia es como una espada. En Hebreos capítulo 4 y versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos soldados de Cristo, y todo soldado usa una espada para defenderse. Así es la palabra de Dios. Ella es nuestra espada, y ella nos defiende de nuestro enemigo. Y también penetra en lo más profundo de los corazones y percibe las intenciones y los pensamientos. La Biblia es como lluvia. En Isaías capítulo 55, versículos del 10 al 13 nos dice: así como la lluvia, la nieve, cae de los cielos y no vuelven allá vacía, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios es como lluvia que refresca y permite la germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas, así como el abastecimiento de los ríos. La lluvia cumple sus propósitos, así como la palabra de Dios cumple los propósitos de Dios en nuestros corazones. Dios desea cumplir en ti los pensamientos de bien que Él tiene para tu vida. Por eso, lea la Biblia todos los días y descubrirás los misterios de Dios y la vida abundante para todos los que la leen, creen en ella y la practican. Bueno, mis pequeños amiguitos, ¿vieron todos los símbolos? Pero yo, como les dije, quiero tomar algunos. Y el primero que quiero que veamos es el de la espada. Dice que la palabra de Dios es como espada. Y ahí hablaba un poquitito de por qué es espada. Pero ¿saben una cosa? Me pareció muy importante recalcar algo que ya lo aprendimos, porque ya lo hemos visto, pero es muy importante siempre volver a ver lo que hemos visto, porque muchas veces nos olvidamos o alguien que nos está viendo todavía no lo sabe. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la armadura de Dios? ¿Se acuerdan que teníamos que ponernos el yelmo, la coraza, el calzado y qué más? Y la espada. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de que todos esos elementos eran de defensa, de protección, y que solamente uno era de ataque? ¿Y cuál es ese de ataque? La espada.
Y la espada que representa, como dice, la Biblia, la palabra de Dios es espada. Y se acuerdan que habíamos estado hablando de que la palabra de Dios la tenemos que aprender para que cuando vengan los ataques del enemigo nosotros podamos resistir y podamos también echarlo fuera por medio de la palabra. Miren, ¿se acuerdan que nosotros también habíamos leído en San Mateo cuando Jesús fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto y estuvo 40 días y 40 noches ayunando? El diablo vino a tentarlo. Y habíamos estado hablando de que Jesús, no por ser el Hijo de Dios, porque en ese momento también Jesús estaba en la carne, era, digamos, de carne y hueso como nosotros. Sentía el hambre, sentía la sed, sentía el frío, el calor, era un ser humano, era el Hijo de Dios, pero en el momento que estaba en la tierra era como nosotros, que sentía todas las cosas igual que nosotros. Entonces, cuando el diablo lo vino a tentar, él nos dijo: Satanás, te vas en mi nombre. No, dice que él lo resistió por la palabra. Y saben que en Mateo 4, capítulo 4, versículo 4, por ejemplo, Jesús le dice: escrito está. Y en el capítulo 4, versículo 7, le vuelve a decir: escrito está también. Y luego al final le dice: vete, Satanás, porque escrito está. ¿Vieron qué importante es aprender la palabra de Dios y entenderla, comprenderla, para que cuando vengan los ataques del enemigo nosotros tengamos cómo responder con la palabra de Dios? ¿Y saben qué otra cosa quería que miremos? El símbolo del pan, porque muchas veces lo hemos hablado también, de que nosotros como seres humanos necesitamos comer, necesitamos alimentarnos. El pan representa el alimento. Y si nosotros como seres humanos, como la otra vez lo hablamos, si dejamos de comer por un tiempo, hasta inclusive podemos morir, porque es imposible que vivamos sin comer. Es algo esencial de nuestras vidas, el alimento, el pan. Así, para nuestra vida espiritual es algo esencial para no morir, no en la carne, para no morir espiritualmente, que nosotros comamos de este pan, que es la palabra de Dios. Otra cosa que quería que veamos es el espejo, porque dice que nosotros nos miramos en ese espejo no solo para ver, no miramos este espejo no solo para ver a Dios aquí, para ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, sino que nos podemos ver a nosotros mismos, no nuestro cuerpo, sino nuestro corazón, nuestra alma. Podemos verla a través de la palabra de Dios y nos podemos ir corrigiendo a medida de que Dios nos va mostrando quiénes somos nosotros a través de su palabra. ¿Saben que hay un versículo en Oseas capítulo 4, el versículo 6, que dice así: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento? No fue destruido por falta de otra cosa, sino de conocimiento. ¿Y de conocimiento en qué? De conocimiento de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros no leemos la Biblia, o la leemos, pero la leemos, miren, hay algo que yo le digo a mis hijos y se los digo a cada uno de los que leen la palabra de Dios. Me lo digo a mí misma y a cada niño y a mis hijos. Que si nosotros leemos la palabra de Dios, la misma forma que leemos un diario, leemos una revista o cualquier otra cosa, leemos un versículo, cerramos la Biblia, listo, me fui y pasé todo el día. O simplemente la leo, pero ni entendí lo que leí, y no me preocupo en entender tampoco lo que leí, entonces no me sirve de nada. Porque si yo leo, pero no entiendo, no voy a adquirir conocimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que leerla, pero también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe
a comprenderla, que Él nos dé entendimiento de la palabra de Dios. Porque como yo les dije, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y este mismo Espíritu Santo es el que está presente cuando estamos leyendo la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo el que nos va a traer entendimiento de la palabra de Dios. Pero me va a traer entendimiento si yo quiero entenderla. Muchas veces leemos la Biblia solo para calmar la conciencia o para decir, bueno, ya leí un versículo de la Biblia, ya está. Pero no, nosotros tenemos que leerla, tenemos que entenderla para luego ¿qué? Ponerla por obra. Y también ahí el Espíritu Santo nos ayuda. Porque muchas veces nosotros como seres humanos se nos hace difícil cumplir algunas cosas que Dios nos pide quizás. Entonces ahí entra también el Espíritu Santo a ayudarnos. Pero si nosotros no queremos saber nada, nada nos va a enseñar. Porque si hay algo que Dios no es atrevido. Y si nosotros queremos amarle y queremos seguirle y queremos entender su palabra y la queremos poner por obra, pero bien seguro que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él está buscando esos corazones contritos, humillados, dice que no nos va a despreciar. Él está buscando esa clase de corazones, esa clase de vida que quieran vivir para amar a Dios, vivir para hacer la voluntad de Dios, vivir para escudriñar la palabra y ponerla por obra. Porque si yo la leo, como les digo, no la entiendo, o sí también quizá la entendí, pero luego salgo y algo lo que a mí me parece, entonces tampoco me sirvió de nada. Como les leía en Oseas, decía, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento en su ley y en su palabra. Que Dios nos ayude, principalmente que Dios me ayude a mí a poder comprender cada día la palabra de Dios y a poder ponerla por obra. Porque dice que el pueblo fue destruido y sería muy triste que nuestra vida o nuestra familia sea destruida por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Sería muy triste que esto sucediera. Muchas veces, aún llamándonos cristianos o hijos de Dios, no tenemos entendimiento de la palabra de Dios. Erramos en muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque no nos preocupamos en leerla, en comprenderla y mucho menos en ponerla por obra. Por eso digo que Dios nos ayude, principalmente a mí, a que podamos tener estas ganas, estas ansias de leerla, de comprenderla y poderle pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ayude a ponerla por obra. Bueno, mis pequeños amiguitos, el último simbolismo que quiero que miremos, perdón, me equivoqué, dos más quiero que veamos. Uno, quiero que veamos el de la semilla. ¿Saben por qué? Porque dice que la semilla, la palabra de Dios como semilla. Esta semilla es plantada en el corazón, como dice ese video. Pero mi corazón tiene que ser buena tierra, porque si no es buena tierra, no voy a dar fruto. ¿Y qué es fruto? En Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22 y 23, nos habla de los frutos del Espíritu. Y dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero así como así a mí me van a hacer el amor, la templanza, la paz, la paciencia. No, claro que no. Porque como seres humanos, primero y principal, ni siquiera sabemos amar. Porque la Biblia dice que el que ama a los que te aman, ¿qué diferente hacemos de lo que hacen los demás? Que nosotros hacemos diferencia cuando amamos inclusive a aquellos que nos odian, a aquellos que nos hacen mal. Pero esa clase de amor, ¿será que puede nacer de un corazón que no tiene a Jesús? No, creo que no. Así la Biblia dice que nosotros podemos amar con esa clase de amor cuando tenemos los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu los vamos a tener si la semilla de la palabra de Dios cayó en buena tierra, en un corazón
que acepta la palabra de Dios, como yo les decía, la leemos, la comprendemos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a poner por obra, principalmente el amor. Dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y allí dice que no dice los frutos, amor, gozo, paz, dice el fruto. Si no tenemos uno, no tenemos ninguno. Tenemos que tenerlos todos para decir que tenemos el fruto del Espíritu. ¿Y a través de qué? De la palabra de Dios. Y el último sí que quiero que veamos es el fuego. ¿Por qué el fuego? Porque el fuego dice que consume todo aquello que a Dios no le agrada. Y quizás alguno me va a decir, no, pero yo tengo el corazón limpio, porque a mí Jesús ya me limpió. Cuando acepté a Jesús en el corazón, yo tenía el corazón negro, manchado por el pecado, acepté a Jesús, su sangre me limpió, me lo dejó blanquito, y ahora yo ya estoy bien delante de Dios, ya soy salvo. Y sí, es verdad, nosotros teníamos el corazón negro, aceptamos a Jesús en el corazón, como dice la Biblia, ahora tenemos el corazón blanco. Pero también nosotros venimos con muchas costumbres y muchas cosas que a Dios no le agradan. Como por ejemplo, ¿qué? La mentira. ¿Y saben una cosa? Que la mentira es mentira. Ustedes me pueden decir, ay, mentirita piadosa, o hablo la verdad y en esa verdad hay un poquitito de mentira, o medias verdades, o todo es mentira. Si no es verdad, es mentira. Y también quizás malas palabras, o enojos, o broncas, o ira, o cosas que quizás son justificadas humanamente pensando porque nos han hecho mucho mal, porque nos han hecho mucho daño en la vida. Quizá hay personas que nos lastimaron mucho, y quizás podés decirme, no, yo a esa persona no la voy a perdonar. Pedime lo que quieras, pero yo a esa persona no la voy a perdonar, porque vos no sabés lo que me hizo. Lo que a mí me hizo es imperdonable. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo también estuve en esa situación. Saben de que cuando yo era una adolescente, una de las cosas por las cuales no me quería acercar a Dios era porque yo sabía que iba a tener que perdonar. Y yo no quería perdonar porque yo decía que la persona que me hizo mal no se merecía mi perdón. Entonces, cuando yo realmente estuve tan mal que me tuve que acercar a Dios, porque era el único que me iba a sacar de ese lugar donde estaba, de esa angustia, de esa tristeza, de ese dolor, de esa que ya lo único que creí que era la solución era el suicidio. Ahí Dios me enseñó que no era con mi fuerza, que no era con que lo que a mí me parece, sino que cuando yo dejaba que la palabra de Dios obre en mi corazón, entonces yo podía lograr aquello que yo creí que nunca iba a poder lograr. Y es el perdonar a aquel que me hizo tanto mal, aquel que me dañó tanto mi vida. Sí pude perdonar y lo pude perdonar de corazón. ¿Por qué? Porque Dios me enseñó a hacerlo. No porque yo soy mejor que ustedes, no porque soy una superhéroe, no porque soy una mejor persona. Porque quizás hasta he sido peor persona que quizá de lo que me están viendo. Pero sí sé que el amor de Dios entró a mi corazón. Y ese amor hizo que yo pudiera perdonar al que me hizo mal. Por eso la palabra de Dios es como fuego, porque empieza a quemar en nosotros todo lo que nos sirve, todo lo que a Dios no le agrada, y podemos cada día ser más parecidos a Jesús. Porque esa es nuestra meta, ser cada día mejores y más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis pequeños amiguitos, creo que quizás no fue mucho, pero he querido hablarles de la palabra de Dios y de la importancia de amarla, de leerla, de comprenderla, de ponerla por obra, si realmente queremos amar, obedecer a Dios. Bueno, mis pequeños amiguitos, para despedirnos los voy a dejar con un pequeño videíto
donde podemos ver lo que estamos diciendo, que en el mes de septiembre se festeja el mes de la Biblia. Si bien no, que porque vamos a leer la Biblia solo en septiembre, no, tenemos que leer la Biblia todos los días, como estábamos hablando. Y luego una alabanza muy hermosa de los hermanos Joel y Ruth, que me encantaría que se queden hasta el final de este video y puedan ver esa alabanza que es tan hermosa, que también nos enseña de la palabra de Dios. Y bueno, mis pequeños amiguitos, con la ayuda de Dios nos estaremos viendo en un nuevo videíto. Que Dios me los bendiga, los amo en el amor del Señor. Espero que este video sea de mucha bendición, como lo fue para mí cuando lo estuve preparando. Tantas cosas hermosas que Dios va hablando a nuestros corazones y que nos llena el corazón. Les pido al Señor que los guarde, que los cuide, que ustedes puedan seguir a pesar de esta pandemia, a pesar de que quizás no nos podemos ver, no podemos ir a la iglesia, pero que sepan que Dios no está encerrado. A Dios nadie lo encierra. Así que aunque no podamos estar en la iglesia, nosotros podemos tener una relación personal con nuestro Dios cada día de nuestras vidas. Bueno, mis pequeños amiguitos y familia, Dios me los bendiga y si Dios quiere nos vemos en un nuevo videito. Les mando millones y millones de besos. Adiós. Justo se tenía que perder hoy. Qué bien. Hola, que te has escondido. Hola, Ruth. Ruth, por favor, ayúdame. ¿En qué deseas que te ayude? Lo que pasa es que he extraviado mi Biblia, Ruth. Y justo en este mes, el mes de la Biblia. ¿Qué? ¿Solo lees en este mes tu Biblia? Bueno, es que no he tenido tiempo, Ruth. A ver, ¿dónde estará? ¿Y ahora dónde estará mi Biblia? Aquí está tu Biblia, Joel. Aquí está. De razón, no la encontraba. Y está lleno de polvo. ¡Ay, Joel! Ay, ahora sí. Ay, Joel, ¿sabes? Te quiero enseñar algo. ¿Ah, sí? Presta mucha atención. ¿Sabes? La Biblia es comparado con una lámpara, Joel. ¿Ah, sí? Sí, porque alumbra nuestro camino. Oh. ¿Por dónde habrás estado caminando, Joel? Bueno, últimamente no ha estado bien iluminado mi camino. Ah, Joel, también la Biblia es comparado con una espada. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué bien! ¿Sabes por qué? Porque penetra dentro de nuestro corazón, Joel. Ahí se introduce en nuestro corazón. ¿Ah, sí? Uy. ¿Qué habrá estado entrando en tu corazón, Joel, en estos días? Ay, Ruth, ya sigue hablándome, por favor. Ahí está. Vas a ver, Joel. La Biblia también es nuestro alimento espiritual. Nuestro alimento espiritual es el pan diario, Joel. ¿Sí? Es por eso que no podemos vivir sin la Biblia, Joel. Porque la Biblia es lámpara. Es nuestra espada diaria. Es nuestro alimento espiritual, el pan diario. Y también es el martillo, es la semilla, es la leche, es la miel. ¡Wow! ¿Todo eso es la Biblia? Así es, Joel. Es por eso que, amiguitos, debemos de valorarla y amar la Biblia, que es la palabra de Dios. ¡Qué bien! Y no debemos de ignorarla. Es la verdad. La Biblia es maravillosa, Joel. Es por eso que vamos a celebrar, porque estamos en el mes de la Biblia. ¡Oh! Aquí está. ¡Sí! Que lo pase feliz.
pases feliz en el mes de la Biblia. Que lo pases feliz. ¡Sí! Muchas gracias. Estoy muy emocionado y quiero estar en todos sus hogares. ¡Feliz mes de la Biblia! La Biblia es un libro especial para mí. En ella encuentro leyes para vivir. La Biblia fue escrita para ti y también para mí. En la Biblia encuentras lo que debes saber. Presta atención, no dejes de leer. Ay, Dios tiene algo para ti y también para mí. Jesús debe leer, léelo en la Biblia y lo vas a conocer. Él vino a salvarme a mí y también a ti. La Biblia es un libro especial para mí. En ella encuentro leyes para vivir. La Biblia fue escrita para ti y también para mí. En la Biblia encuentras lo que debes saber. Presta atención, no dejes de leer. Ay, Dios tiene algo para ti y también para mí. Jesús debe leer, léelo en la Biblia y lo vas a conocer. Él vino a salvarme a mí y también a ti. La Biblia es un libro especial para mí. En ella encuentro normas para vivir. La Biblia fue escrita para ti y también para mí. La 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 la, la 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 la.